Y es que de muy buena fuente se dice que fulano de tal ha hecho desvíos de recursos, y de muy buena fuente se acredita, y como no estás obligado a revelar tus fuentes, ya le dices a la torre a la gente, porque no hay un daño moral, porque te lo dijeron. ¿Y quién te lo dijo? Ah, no te lo puedo decir, que es derecho de secreto profesional. Entonces, para evitar que esta circunstancia se utilizara como una herramienta, este derecho de acceso a la verdad va tomando fuerza en los últimos años, y bajo la presunción de inocencia. Yo debo confesar que ahora ya veo notas mejor redactadas que antes, ¿eh? Están obligados a ello. Ya están obligados. Por ejemplo, en periodos electorales, ustedes lo deben saber bien, ¿No han visto que las de ya mi pueblo? la ley obliga sobre todo a los comentaristas en Violó la medios matola. electrónicos, ellos y ellas deben de especificar si el comentario que harán a continuación es su opinión personal, que es este tipo de comentarios, o está basada en información obtenida, porque el derecho de la audiencia que se está protegiendo en ese caso es el derecho de la audiencia a saber si hay un pago de por medio por aquello de que pues de los champions, ¿no? Que tú puedas proteger de esa manera. Perdón, un comentario. Por favor, quería consultarle a usted si esto está relacionado con este derecho a la verdad, tiene que ver con estas resoluciones que han estado obligando a abrir los archivos, por ejemplo, en el caso del 68, el archivo de Colosio, del caso de Colosio, que fue una demanda de un particular para obligar a que se aperturaran en los archivos y se pudiera acceder a la información considerada clasificada por un periodo de 25 años. Muy bien, maestra, pues de entrada le agradezco que pusiera este antecedente, porque en efecto este y otros casos emblemáticos de solicitud de información que estaba reservada sin justificación alguna coartaba el derecho humano de acceso a la verdad. Todas y todos tenemos derecho a saber qué ocurrió en el 68, qué ocurrió en Ayotzinapa y qué ocurrió en tantos y cuantos movimientos han tenido una derivación jurisdiccional y que son de interés colectivo. Así es, este derecho ha tomado fuerza, pero gracias a qué? Al impulso que ha dado la sociedad y al impulso procesal que han dado ciertos activistas, y que cada vez entra con más fuerza. Y no podríamos concebir un acceso a la información efectivo y una transparencia del Estado adecuada si esta información sigue violando el derecho humano de acceso a la verdad. Entonces, si nos damos cuenta, estos derechos humanos son coadyuvantes, no es solo esa esfera tridimensional que he mencionado, es bajo la óptica de la interdependencia ponderar todos estos derechos que giran en torno. Y finalmente, la portabilidad de datos personales. Miren, esto es algo nuevo que derivó con estas reformas de acceso a la información y protección de datos. Y aquí viene la reflexión. Voy a procurar ser muy rápido por el tiempo. Miren, si a mí me roban este celular, yo de este celular tengo la factura. Si a mí me lo roban, yo llego a la fiscalía y digo, ¿saben qué? Me robaron ese dispositivo, aquí acredito la propiedad y está evaluado en tanto, 10,000 pesos. Bueno, resulta que ya encontramos el instrumento, hay un probable responsable que lo desapoderó actualizando el tipo de robo, bien. Oiga, pero también me robó lo que hay adentro. ¿Cómo que le robó lo que hay adentro? Sí, aquí yo tenía archivos, fotos, estructuras digitales que yo construí en este dispositivo. ¿Saben ustedes qué va a decir ese fiscal? Además, por norma, eso no es parte del delito. Debería. Digo, bueno, entonces, ¿qué es? ¿Y delito informático? No, porque no entró de manera no autorizada ni vulneró un sistema lógico informático. Pero también se llevó lo que hay adentro. Pues, ¿qué creen? El espectro digital no tiene regulación jurídica todavía. Yo les pregunto, para todas y todos, ¿sus cuentas de Facebook son de ustedes? No. ¿Quién es el propietario de ese espectro virtual? Y entonces, si ustedes las usan y entran todos los días y suben información, jurídicamente, ¿qué son respecto de ese espacio virtual? Usuarios. Y como usuarios, ¿qué derechos tienen? Jurídicamente hablando. Solamente utilizarla. Nada más. Miren, es lo interesante. Hay una posesión material. ¿Cuáles son los elementos de la posesión? El corpus del ánimos, o sea, el
corpus, el objeto poseído, y el animus, el ánimo de poseer. De tal suerte que si yo les rento una casa, que es mía, la propiedad la tengo yo, pero la posesión la van a tener ustedes. Y jurídicamente tienen los mismos derechos que yo tendría si la ocupara, aún si no acreditan la propiedad. Por eso no puedo agarrar y sacarlos a patadas porque es despojo. Pero fíjense que en el ciberespacio no ocurre así. Ustedes están ocupando porque la propiedad no es del usuario y la posesión tampoco, porque para que la posesión del espacio virtual fuera jurídicamente reconocida tendría que decirlo la norma. De tal suerte que si yo llego con el fiscal y le digo, es que me robaron datos, no te robaron nada. Oiga, pero aquí información que yo pagué, que yo descargué, que yo construí son archivos, es una fantasía. Actualmente es una fantasía. Si nosotros no tenemos, y es una portabilidad, yo quisiera que ustedes reflexionaran sin decírmelo ahora, qué cúmulo de información tenemos aquí, conversaciones, fotos, grabaciones, videos, correos. Y me decían en una conferencia que doy sobre esto, oiga, pero todo esto con el iCloud lo puedes descargar en otro lado. Ese no es el punto, que lo tengas respaldado, ¿no? El punto es que está ahorita aquí, y si tú me desapoderas de esto, me estás desapoderando en automático de su contenido. Pero jurídicamente la propiedad virtual digital no está regulada en nuestro país. Si yo les digo, es que esa cuenta, y ya pasó en un caso jurídico, le imputan a una persona el delito de amenazas que precisamente amenazó a otra, es correcto, a través de su cuenta de Facebook. Si yo te voy a matar. Entonces descargan el código fuente, lo presentan como prueba y la defensa de manera magistral dice, acredítame que es su cuenta. Bueno, cobró, tiene su foto, su nombre, sus amigos, eso lo puede hacer cualquiera. Yo te bajo tus fotos, te agrego a tus familiares. A ver, acredítame jurídicamente que esa cuenta es de el que hizo las amenazas. No se puede, porque ni siquiera en México ese espectro virtual tiene la calidad de propiedad. No tiene la calidad. ¿Qué es lo que esperaríamos? Que las normas puedan regular eventualmente esto. Hay algunos avances, por ejemplo, la Corte ya dijo que para entrar a un correo hay que contar con una orden judicial, algo así como el cateo. Pero esto está entrando, es nuevo. También la Corte en un criterio dijo, cuentas de Facebook que sean públicas, no se entenderá sustracción ilegal de información porque puede entrar cualquiera. Si son privadas y alguien accede de forma no autorizada, entonces sí puede ser delito informático. Pero entonces nos damos cuenta que la protección de datos también debe mudar a un nuevo andamiaje normativo que permita regular estos espectros digitales que hoy más que nunca forman parte de nuestra vida cotidiana. Ya sería incluso falaz sostener que no todos ocupamos el ciberespacio. Obviamente que en México crecemos a picos, hay comunidades que no tienen agua potable y luz, pero hay comunidades que tienen un alto uso de este espectro. Como pasó en su momento con los famosos impuestos. Es que todos tenemos que pagar impuestos, sí, pero hay comunidades, y ahora obligatorio por internet, sí, pero hay comunidades que no tienen luz. Pues sí, pero eso no quiere decir que no establezcas los parámetros mínimos para ejercer determinados derechos. Entonces, no podríamos hablar de protección de datos, no podríamos nosotros hablar de transparencia y acceso a la información si nosotros no garantizamos que la portabilidad de la información sea reconocida como propiedad y posesión bajo una nueva configuración denominada bienes digitales. Eso está en países de avanzada. En México no tenemos ni siquiera delitos cibernéticos en los códigos. Bien, a la siguiente. Muchas gracias. Miren, ya voy a ir cerrando porque el tiempo ya queda poco. Pero, ¿cuáles son los retos que ustedes como asesores y que a su vez transmitidos a los legisladores deberán ponderar? Primero, yo considero que debe haber un reconocimiento jurídico de bienes digitales para que toda esta información portable que hoy forma parte de nuestras vidas, diría Néstor García Canclini, el Homo Cyber Sapiens, o sea, el individuo incapaz de abstraerse de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, el famoso ser digital, la huella digital, la identidad digital. Si eso ya lo tenemos, ahora el Estado me debe garantizar el reconocimiento de esos espacios virtuales como parte de la posesión. Y yo ponía el ejemplo, ¿qué pasa si vamos conduciendo un vehículo automotor y atropellamos a alguien y me doy a la fuga? Cuando rastreen ese vehículo, ¿quién va a ser penalmente responsable de entrada? El propietario. Y si el propietario llega y dice, yo no lo vine a conducir, sino que está mi sobrino, van por sobrino.
pero de entrada van por el titular y propietario. Si alguien hace uso de una red social que tiene mi cara, mis agregados y mi nombre, no hay manera de acreditar una probable propiedad de ese bien, porque jurídicamente ni siquiera está reconocido como tal. Y hoy más que nunca lo que se alberga en el ciberespacio es contundente para estos derechos humanos. Regulación jurídica eficaz de los delitos cibernéticos. Oigan, las intrusiones no autorizadas se dan todos los días. Me hackearon mi cuenta. Miren, nada más voy a mencionar algunos. Phishing, recolección no autorizada de información, hackeo, craqueo, adwares, malwares, figuras que operan en nuestros sistemas informáticos y que actualmente la legislación mexicana solo contempla bajo un pequeño supuesto que dice delitos informáticos, intrusión no autorizada a sistemas lógicos o sin autorización de quien debiera darlos informáticos. Y te da como 3 o 4 supuestos, cuando hoy hay cientos de disposiciones que hacen alusión a los delitos cibernéticos. Si eso no lo cambiamos, ¿cómo vamos a hablar de protección de datos personales? Oye, ¿están protegidos mis datos personales? Sí. ¿Y ya te hackearon tu cuenta? Ah, pues sí, pero eso ya no es mi responsabilidad, por supuesto que sí. Siguiente reto, eso que decía, seguridad de datos informáticos, de sistemas, el reconocimiento de los derechos humanos binarios. Ese último es un tema muy amplio, no lo voy a mencionar ya, solamente decirles que los derechos humanos en el ciberespacio ya evolucionaron. Yo tengo aquí derecho humano a libre tránsito, tengo en el ciberespacio un derecho humano a la libre navegación. Países socialistas no te lo garantizan, por ejemplo Cuba, China, Egipto en su momento. Solo ves lo que quiere el Estado que veas, pero no en países que tutelan derechos humanos. Son derechos humanos. Y finalmente la identidad digital, lo que decía acertadamente la maestra Mónica Madrigal, de una base de datos única digital, de datos sensibles, personales. Miren, la tendencia es que en algunos años los expertos hablan de 20, 30 años. Cada uno de nosotros tengamos en el ciberespacio, en una base de datos universal, nuestra identidad personal, grados, estudios, cuestiones médico-clínicas, afectaciones, situación emocional, que estará posibilitada a ser utilizada por el particular, protegida por el Estado y solamente utilizable cuando sea a petición de parte o de instancia. ¿Se imaginan cuando lleguemos a ese gran avance? Que nos olvidemos de estar yendo al registro civil a sacar una copia certificada y después al hospital a sacar mi historial médico y después ir a la primaria donde me dieron certificado que ya ni existe la primaria y después ir recabando información cuando todo podría estar albergado. Esa es la tendencia. ¿Que estamos a años luz de eso? Sí. Que si no se garantiza la protección de datos personales no va a funcionar, también es correcto. Que necesitamos mudar el sistema normativo, indudablemente. Y ahí es donde está la responsabilidad de todas y todos ustedes. Ya pasamos a la. Para cerrar, queridas y queridos asistentes, ¿cuáles son mis recomendaciones para estructurar ordenamientos jurídicos que tengan a bien tutelar adecuadamente derechos humanos en materia de transparencia, acceso a la información, protección de datos y rendición de cuentas? Miren, pueden ser 2 opciones. Me voy a la famosa metódica de las leyes espejo, donde copio la federal igualita para la estatal y nomás le cambio México por el estado de Veracruz. Esa pudiera ser una opción, pero la otra es generar ordenamientos jurídicos de avanzada que incluso tutelen mejor derechos humanos que la federación e incluso que los tratados internacionales. ¿Por qué no? Y aquí es donde viene, para que eso ocurra, habría sugerentemente que seguir estas recomendaciones. Primero, armonizar adecuadamente las disposiciones. ¿Qué es armonizar? El concepto que se utiliza para poder equiparar ordenamientos jurídicos de diversa naturaleza y concatenar sus expectativas para no vulnerar esas disposiciones normativas. Después, conocer criterios actuales del Poder Judicial. Miren, me he encontrado con más de 20 casos de normas que se anuncian con bombo y platillo y cuando las analizas dices, es que la Corte ya dijo que eso era inconstitucional, pero no leyeron el criterio, no se tomaron la molestia de revisar el semanario judicial de la Federación y entonces después esa ley será impugnada e incluso reprochable por la sociedad. Entonces nada cuesta entrar a ver qué criterios al respecto esgrimió la Corte. Tercera recomendación, garantizar que las disposiciones atiendan a la interdependencia, o sea, todo eso que vimos hoy.
Oye, voy a hacer una ley voy a mejorar la protección de datos en Veracruz. Ah, pero entonces cerciórate que todos los derechos humanos que vimos hoy, coadyuvantes y limitantes, también estén en armonía en esa disposición que pretendes expedir. Cuarto, conservar los proyectos con los grupos, consensar. Miren, yo siempre he dicho, será porque estoy en esa trinchera, ¿verdad? Pero yo siempre he dicho que a la academia casi no nos consulta. Ahorita yo tengo el honor de estar aquí con todas y todos ustedes. Tengo varios libros publicados sobre delitos informáticos, sobre bienes digitales que pueden consultar en la biblioteca virtual de la Universidad de Jalapa, por cierto. Pero jamás nos han dicho, oye, vamos a una iniciativa de ley en esto, tráete a las academias especializadas. Y cuando se han hecho foros, y lo digo con mucho respeto, va mucha gente que no conoce los temas, opinan, muy respetables sus opiniones, pero al final se recaban esos conocimientos. Aquí le tienes que preguntar si quieres hacer un nuevo código familiar, pues a los operadores, a los académicos, a los que dominan esos paradigmas. Yo no digo que solo a ellos, pero tienes que consensar con todos, legisladores, asesores, académicos, juzgadores, y una vez